Estamos justo en el día después, todavía disfrutando o sintiendo la resaca de haber vivido un hecho histórico, de haber celebrado un día histórico. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Hoy, para toda Canarias en Mírame Televisión, vamos a hablar de un hito histórico. Efectivamente, y te agradezco la oportunidad que me das para que en las 8 islas sepan de qué estamos hablando, porque creo que no solamente es un hito histórico para Santa Cruz de Tenerife, sino para toda Canarias. Es un acontecimiento que va a posibilitar que se desmantele una refinería de petróleo y se construya una ciudad sostenible. Algo impensable, incluso de lo que algunos llegaron a dudar, pero hoy analizamos el por qué este es un hito, un hecho histórico. Cuando en 1930 comenzó el refinado de petróleo en Santa Cruz de Tenerife, a esas instalaciones se llegaba entre plataneras, porque entonces estaban a las afueras de una ciudad que creció en todos los aspectos gracias a la inversión de Cepsa. No solo se garantizó el suministro de energía a las islas a un precio razonable, sino que tuvo un tremendo impacto social en la capital tinerfeña. Se construyeron barrios enteros para ayudar a los trabajadores y familias enteras prosperaron gracias a unos sueldos superiores a la media habitual por entonces. Incluso se les facilitó el acceso a servicios básicos como la alimentación y el vestido con sendos economatos que alcanzaron gran popularidad. Pero el tiempo pasa. Si al llegar la refinería fue Santiago García Sanabria, el alcalde santacrucero, que negoció con el enviado de Cepsa entonces, Antonio Precler Ferrer, ha sido José Manuel Bermúdez quien ha pactado con el actual consejero delegado de la compañía, Marten Wetzeler, el histórico traslado a Granadilla de las funciones como las de almacenamiento de crudo que todavía se llevaban a cabo en el lugar, después de que en la década pasada se dejara de refinar. En 2018 se firmaba precisamente este acuerdo de colaboración en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el Plan Santa Cruz Verde 2030. Hoy es un día importante para Cepsa. Nuestros orígenes como refineros son santacruceros. Por ello, cualquier tema relacionado con la refinería de Santa Cruz lo tratamos bajo una perspectiva empresarial, pero asimismo tiene consideraciones emotivas muy relevantes. Santa Cruz Verde 2030 apuesta por la creación de nuevas zonas verdes y equipamientos públicos y privados, por el aprovechamiento y la generación de recursos y valores medioambientales sostenibles, y por la dinamización económica y la creación de nuevos empleos directos e indirectos. Dada la envergadura del proyecto, el análisis y las futuras actuaciones que se deriven del mismo requiere de una planificación compleja y minuciosa en un marco urbanístico estable y de una ejecución paulatina en diferentes fases. Ahora la refinería, al irse de Santa Cruz de Tenerife, vuelve a prestarle un favor impagable a la capital. Hoy en Canarias al Día la Tertulia tenemos a José Manuel Bermúdez, el alcalde, que ya ha prometido que la oportunidad brindada al recuperar aquellos terrenos donde hace un siglo estaban las fincas de Pepe Concha y las monjas tendrá en cuenta los errores cometidos en Cabo Llanos, antesala de los cambios actuales. En la televisión de las Islas Canarias hemos sido testigos de todo este proceso, importante proceso, pero viendo esta introducción de nuestra compañera Lidia Arias y Cándida Carballo, yo, alcalde, tengo que decir que me he emocionado, sobre todo por las imágenes, la historia, lo que había detrás, las personas que se han visto afectadas por toda esta historia,
para bien, digo porque eran miles de personas que vivían de la refinería, del refinado. Para Cepsa es importante hablar de refinado, es hablar de Tenerife, hablar de Canarias. Y ese momento histórico fue García Sanabria quien dio el primer paso para un Santa Cruz distinto, y ahora te toca a ti recoger el testigo y lanzar un Tenerife, un Santa Cruz para el futuro. Pues sí, porque cuando la refinería se instala en Santa Cruz en 1930, estaba en las afueras, y la refinería desarrolló no solamente la parte industrial, desarrolló y se configuraron alrededor de la misma barrios completos para los trabajadores de la refinería, en Tío Pino, en lo que se denomina la barriada de Cepsa. Es decir, la refinería en Santa Cruz consiguió que mucha gente tuviera que comer, y por lo tanto durante muchos años mató mucha hambre. Gracias a la refinería mucha gente pudo trabajar, y lo que pasa es que el Santa Cruz de hoy es un Santa Cruz donde en una avenida como la avenida Manuel Hermoso, a un lado de la avenida tienes tanques, tubos y chimeneas, y al otro lado tienes viviendas, tienes restaurantes, tienes comercios. Por lo tanto, en el Santa Cruz de hoy es lógico que Cepsa haya dado también un paso adelante y haya dicho, bueno, no parece muy normal que en el centro de una ciudad esté una instalación de estas características, y en el año 2018 firmamos ese acuerdo, un acuerdo que se ha confirmado en estos días, que la hoja de ruta que firmamos en aquel momento, donde se hablaba que lo primero era la desmantelación y la descontaminación, es lo que está ocurriendo ahora, casi 4 años después. Bueno, evidentemente lo denominamos el proyecto Santa Cruz Verde 2030, porque tiene un objetivo a medio plazo, pero las cosas tienen que funcionar así como ya funcionaron en el pasado, porque la refinería llegaba a la 3 de mayo prácticamente. La refinería de petróleo, los tanques de la refinería llegaban hasta aproximadamente la 3 de mayo. Y Cepsa en aquel momento también, en el año 87, llegó al mismo acuerdo en el que yo tuve el honor de firmar en el año 2018. En aquel momento estaba Manuel Hermoso de alcalde, y consiguió lo que se denomina hoy la zona de Caboyanos, donde hay aciertos y también hay errores. Aciertos, pues el Palmetum, el recinto ferial, el parque marítimo, son instalaciones de carácter pública que hoy están en esa zona, el auditorio. Y luego también viviendas que se han desarrollado. Faltan todavía algunas instalaciones públicas que tienen sus parcelas por desarrollarse y se terminarán desarrollando también. Por lo tanto, cuando a mí mucha gente me dice, Manolo, porque eso me lo dice mucha gente en la calle, yo eso lo veré algún día, esa ciudad, lo vas a ver como vimos. Los que teníamos una edad en el 87, que podríamos tener 19 años, pues lo vimos 10 años después. Parecía de película del futuro. Me parecía del futuro. A mí me acuerdo una vez que un concejal me dijo, yo tenía esos 19, 20 años, y me dijo, tú ves ahí van 2 torres de 30 pisos, y a mí me parecía que me estaba vacilando. ¿Dónde estaban los...? ¿Dónde estaban las torres? ¿Dónde estaban los tanques? Sí, sí, los tanques. ¿Dónde estaban los tanques? Yo, claro, aquello me lo tomé de aquella manera, pero hoy están, y hoy vive gente allí, ¿no? Entonces, francamente, creo que... Has hecho alusión a 1987. 87. Tenemos una portada del decano de la prensa de Canarias, el diario de avisos. Vean, por favor, esta portada, porque es parte de lo que ahora podemos ver. Fíjense, Cepsa regalará a Santa Cruz una nueva ciudad. Y fíjate que pone 150.000 metros. Hoy estamos hablando, en el acuerdo que hemos firmado, de 580.000 metros cuadrados. Es decir, estamos hablando de mucho más. Y es la expansión hacia el sur de la ciudad de Santa Cruz, con una ilusión tremenda, porque todavía nos queda un camino por recorrer. Hay que desmantelar, hay que descontaminar, y eso no se va a hacer de un día para otro. Se ha iniciado la desmantelación, pero quien no ha estado en la refinería no se imagina lo que hay allí en materia de tubos, chimeneas, tanques. Un mundo. Bueno, es un mundo. De tal manera que aproximadamente en el 2025 es cuando Cepsa tiene previsto tener ya todo desmantelado, y que esa desmantelación permita
ir paulatinamente en este tiempo descontaminando para poder construir una ciudad sostenible. Y yo siempre digo lo mismo, Manolo. Santa Cruz tiene 528 años de historia. En 528 años de historia hemos tenido aciertos y hemos tenido también errores. Ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio en un lienzo en blanco, en una ciudad moderna, sostenible, con energías de bajo consumo, con energías renovables, que permita transporte público sostenible también, con un viario nuevo, de una nueva entrada a Santa Cruz, porque ahora entramos por la vía litoral, si venimos del sur, o entramos por la TF5. Tenemos otra posibilidad de entrar en una gran rambla, una gran avenida que dé la bienvenida a la ciudad por el sur. Es decir, tenemos unas posibilidades de dotaciones de infraestructuras públicas, con edificaciones que sean de calidad, que para eso habrá que hacer una ordenanza de edificación que le dé calidad, que sean edificios inteligentes, hacer un Santa Cruz del siglo XXI que sea un ejemplo a nivel europeo y mundial. Ese es el objetivo. Seguimos insistiendo en que es un hecho histórico. Ahí está la hemeroteca, esa portada y tantas cosas que se han publicado que hablan de eso, de un hecho histórico. ¿Cómo llegan a ese acuerdo, José, entre el Ayuntamiento y CEPSA? Pues francamente yo en aquel momento, año 2017, la persona que me llama para decirme, oye, deberías de sentarte con CEPSA porque los noto receptivos a que lleguen a un acuerdo para instalarse en la parte de distribución en Granadilla y desmantelar la refinería. Y esa persona fue, en aquel momento, era el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y luego me llamó Fernando Clavijo. Fueron las dos personas que me dijeron, oye, CEPSA nos ha transmitido que hay una posibilidad. Bueno, a partir de ahí, en un año de conversaciones, conversaciones discretas, creo que teníamos que hacer público el anuncio como se hizo con luz y taquígrafos cuando lo firmaron. Y menos mal, porque yo creo que esas conversaciones deben de ser conversaciones donde CEPSA tiene un derecho, tiene derecho a refinar, tiene una licencia. La totalidad de los terrenos son propiedad de CEPSA. Que ha habido un gesto de generosidad. Y tienen un uso industrial. Hay que pensar que casi el 70% de esos terrenos van a ser públicos y hoy son privados. Hoy tienen un propietario y el día de mañana serán públicos. Serán parques, jardines, viarios, dotaciones públicas, polideportivos, zonas culturales. En fin, estamos hablando de una ciudad con usos de ciudad, con también parte privada y con parte pública, ¿no? Hoy en día la totalidad es privado y CEPSA tiene una licencia para refinar que si quisiera refinar puede empezar a refinar mañana. Dejaron de refinar en el 2014. Luego, empezamos a trabajar y yo quiero recordar la figura del don Pedro Miró, el consejero delegado CEO en aquel momento de CEPSA, que su carrera profesional se había iniciado en la refinería de Santa Cruz y quería mucho a esta ciudad. Esa es la verdad. Tuve la ocasión de hablar con él ayer. Y la verdad que fue todo fluido, fácil, para llegar a ese acuerdo, que lo anunciamos en su momento, y a partir de ahí hemos empezado a trabajar. Este es un acuerdo que solo sale si vamos todos en la misma dirección. Y me refiero, por supuesto, al Ayuntamiento y CEPSA, pero también al Gobierno, al Cabildo, a la autoridad portuaria, porque el frente litoral, la lámina de agua, es competencia de la autoridad portuaria, y todas las administraciones, Gobierno de España, en una misma dirección. Esta es una instalación estratégica para el Estado. Solo hay 3 refinerías en España, esta era la más antigua, y la decisión de desmantelarla es una decisión que le correspondía al Gobierno de España y lo ha realizado. Hay que decir que ha tardado lo normal en estos casos, pero al final se ha autorizado. Como también el Gobierno de Canarias en el 2019 autorizó el plan de descontaminación, lo que se denomina en términos técnicos la remediación, que también está autorizado por el Gobierno de Canarias y que CEPSA, por lo tanto, ya va a iniciar ese camino en los próximos 2 o 3 años. En el 2018 se firma el convenio, ese acuerdo. Ayer ya se materializó, se inició. ¿Cómo fue la jornada de ayer? ¿Cómo la viviste? Yo creo que fue una jornada alegre, por un lado, y me consta que para los trabajadores de CEPSA con algún sentimiento agridulce. Porque ayer yo hablé con varios de ellos y me decían
que entendían la alegría de la ciudad, de la mayoría de los ciudadanos, de las instituciones públicas, pero que ellos al final habían desarrollado su etapa profesional, su trabajo, y la siguen desarrollando en Cepsa, y que la refinería era un símbolo. Ellos estaban contentos por un lado, y también por otro lado pues sentían un poco de morriña. Todavía vamos a tardar en la desmantelación, donde los trabajadores van a tener un papel muy importante, porque nadie mejor que ellos conocen esas instalaciones. Pero también hay que decir que Cepsa no se va de Tenerife ni de Canarias. Cepsa va a seguir aquí, va a seguir en sus instalaciones tanto en el puerto de Santa Cruz como en el puerto de Granadilla. Por lo tanto, Cepsa va a seguir... La actividad de refinado va a continuar. La actividad de refinado ya no continúa, pero la actividad de distribución, sí, que es absolutamente fundamental para el suministro, va a continuar absolutamente. De hecho, Cepsa ya ha tramitado los permisos y las autorizaciones en el polígono de Granadilla para empezar a construir esos tanques que ya lo tienen decidido en esa zona pegado al puerto de Granadilla. Luego, esa decisión que ya está tomada, que ya hay un paso adelante, que ya el Consejo de Administración del puerto ha dado esas autorizaciones, pues es un paso de no retorno, es un paso muy, muy significativo como el de ayer, ¿no? Decía que era importante que las cosas fueran publicadas y estuvieran ahí la luz, los taquígrafos, los medios de comunicación, porque hay quien pudo, o hubo quien pudo, y además lo hizo, expresar que todo esto era humo, que estabas vendiendo humo. Humo de la refinería. Ayer tuvieron que tragarse el humo en kilómetros de... Bueno, el Partido Socialista en Santa Cruz, en aquel momento cuando yo firmé el acuerdo, pues lo criticó. Decía que no, eso no llevaba a nada, que no significaba nada. Imagínense, yo me siento delante de todos los medios de comunicación y de 300 personas de todas las entidades colectivas, estaba hasta el presidente de la Audiencia Provincial en el acto de la firma, de la presentación. Con lo cual, imagínense, ¿no? Es decir, yo, luz y taquígrafas, absolutamente en el acuerdo, para decir que aquello era humo. Se publicó el acuerdo, se firmó con toda esa gente delante, se publicó el acuerdo en el boletín oficial de la provincia. Y aún así se siguió firmando. Se firmó un decreto donde yo le daba instrucciones a todas las áreas del ayuntamiento para que empezaran a trabajar en este asunto, y aún así se calificó de humo por un tema absolutamente político. Bueno, esas personas que calificaban de humo ese acuerdo ayer estaban allí en la refinería para ver el inicio de la desmantelación. ¿Ah, sí? O sea que al final, como digo yo, lo que hay que hacer es trabajar, creer en lo que uno cree, y los resultados van llegando. Hombre, como si consecuencia añadimos trabajar y ser honesto, sí, mejor. Eso es imposible. Porque, eso es muy posible, perdón. Porque lo digo porque igual de honesto eres para decir esto es una vendida de humo, como para, por el bien de la ciudad y por el bien de Canarias, decir, oye, esto es una apuesta de futuro. Igual que a lo mejor no me pude creer esto, voy a respaldar lo que ahora está por llegar. Esto es un asunto que debe de estar por encima de los partidos políticos. Este es un asunto donde la ciudad se la juega. Yo he iniciado este camino, intentaré continuarlo, pero yo estoy seguro que cuando se terminen las obras y tengamos una nueva ciudad allí, yo ya no seré alcalde de Santa Cruz, porque estamos hablando del 2030, por ahí. Entonces, da igual, eso es lo de menos. Nosotros no somos la cadena, somos un eslabón de una cadena mucho más importante que se llama Santa Cruz de Tenerife y que tiene un futuro extraordinario. Podemos aspirar a ser un ejemplo a nivel mundial en 580.000 metros cuadrados, porque no hay ninguna operación urbanística de este calado que se esté haciendo en España ni en Europa en estos momentos. Ayer el CEO de la compañía me decía, dice, ¿cuántos lugares en el mundo hay que quiten una industria pesada para construir una ciudad? Que desmantelen una refinería de petróleo para convertir eso en una ciudad sostenible. Sostenible, del futuro. Una ciudad moderna, una ciudad verde. Pues en España es el único ejemplo. Y además con una gran ventaja. Cuando se ha hecho este tipo de operaciones en Bilbao, o en Barcelona, o en Alicante, o en Málaga,
Normalmente en la parte privada hay muchos interlocutores, hay muchos propietarios de los terrenos. Pero es que aquí solo hay uno. Y esa es una ventaja tremenda. Hay más interlocutores en la parte pública que en la privada. Tienes la autoridad portuaria, el gobierno, el cabildo, el ayuntamiento. Sin embargo, el gobierno de España. Sin embargo, en la parte privada tienes una sola entidad con quien hablar. Y eso, créanme, es una gran ventaja para poder llegar a acuerdos que sean beneficiosos para Santa Cruz y para el interés público y también para el propietario. Para todos tienen que ser beneficiosos. José Manuel, hablabas de que toda esta acción que ha contado con ese interlocutor privado que es CEPSA y fundamental, el público, el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero va a tener que contar con otros apoyos. Por ejemplo, imagino, para el desarrollo y mejora, se me ocurre, del litoral. Es que imagínate las posibilidades que tenemos ahora en Santa Cruz. La zona de la Hondura, justo delante de la refinería, en su momento fue la que se eligió para el trazado de la vía de penetración de la autopista del sur hacia Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no se podía entrar por la refinería. Entonces tuvieron que ir por el litoral. No les quedó otro remedio. Por la refinería no podían ir. Era un terreno privado. Entonces fueron por el litoral. Ahora tenemos otra oportunidad de entrar en Santa Cruz por la refinería. Luego, en ese litoral pueden ocurrir muchas cosas que tengan que ver con el ocio, con el baño público, con el disfrute del litoral, con una zona donde poder caminar, pasear, etcétera, al borde de mar. Puede dar muchas posibilidades. Es cierto que no es fácil, porque esa zona se denomina la Hondura, y si se denomina la Hondura es por algo. ¿No? Entonces, montar una playa, pues a lo mejor en una esquina se puede montar algo, pero en principio allí vamos a poder disponer de una zona dedicada a usos de ciudad. Y hasta ahora se ha dedicado al almacenaje, era por donde los barcos llegaban a la refinería, pues a descargar o a cargar, ¿no? Eso es otra oportunidad para Santa Cruz tremenda en esa zona litoral, ¿no? Hablabas de renovación. Por ejemplo, en el distrito Salud La Salle, en la zona conocida como Barriada de la CEPSA, ¿qué va a pasar? ¿En qué se va a trabajar para mejorarla? Bueno, la idea, esa zona no está afectada directamente por la refinería. En la barriada de la CEPSA nosotros vamos a hacer un área de rehabilitación urbana, de tal manera que vamos a mejorar todas las zonas comunes, como las hemos hecho en Santa María del Mar, en Miramar, como las hemos hecho en otros sitios donde se han mejorado muchísimo viviendas que son viviendas muy antiguas, que llevan muchos años. Mucha gente me pregunta y dice, oiga, ¿por qué nosotros no nos hacen lo mismo que a las 96 viviendas de García Escames o lo que han hecho en Santa María del Mar o en el barrio de la Salud, que estamos con 11 bloques ahora? Pues porque son viviendas privadas y son las comunidades de vecinos las que lo tienen que solicitar, tienen que adherirse. Nosotros no podemos obligar a nadie a adherirse a un proyecto donde el 90% de la inversión es pública, pero hay un 10% que debe de ser privado porque son viviendas privadas. Bueno, esas zonas se pueden mejorar mucho y sin lugar a dudas serán zonas que se van a rehabilitar, ¿no? ¿En qué va a afectar esa modificación, ese desmantelamiento de la refinería a la movilidad en Santa Cruz? En principio no tiene por qué, porque se va a desmantelar de refinería hacia adentro, de terrenos de la refinería hacia adentro. Cuando esté desmantelado, qué duda cabe que en esa ciudad sostenible que se construye, Manolo, tenemos que prever una movilidad del siglo XXI, tenemos que dar oportunidades a la movilidad verde, a la movilidad de baja emisión. Tiene que ser una zona de baja emisión. De hecho, ya nos están obligando desde Europa a que los centros de las ciudades se conviertan en zonas de bajas emisiones de CO2 y contribuir a una mejor calidad del aire y sobre todo a que el cambio climático no vaya a peor, ¿no? En eso tenemos que ser muy pioneros. Y además de eso, hombre, con el desmantelamiento absoluto de la refinería ya se pierde el peligro de algo que no sé si recuerdas en su momento que los vecinos se quejaban mucho, el olor a huevos podridos. Ese olor a huevos podridos lo producía el dióxido de azufre que se expulsaba hacia el aire por la refinería, ¿no? Eso ya no volverá.
gracias a Dios, hoy tenemos una calidad del aire que creo que es bastante mejor que la que teníamos anteriormente, fruto de un plan de calidad del aire que se aprobó en Santa Cruz de Tenerife y que también yo creo que ha contribuido a que Cepsa decidiera pues, desmantelar la refinería, ¿no? Cepsa, desde luego, ha dado un paso importante, ha tenido una generosidad excelente para con la ciudad y el ayuntamiento toma la batuta para dirigir este proyecto de futuro. Pero, ¿y el gobierno de Canarias? No lo queremos hacer solos, no lo queremos hacer solos, lo queremos hacer con el gobierno y el cabildo, porque este es un proyecto, ya dije antes, que da igual quién gobierne. Yo tuve la oportunidad hace un año, la primera vez que me recibía el presidente del gobierno actual, don Ángel Víctor Torres, además tuvo la amabilidad de quedar por la noche, estuvimos cenando, y yo fui con un único objetivo, hacerle ver al presidente la importancia que tiene este proyecto, con independencia de quién gobierne para esta ciudad. ¿Y qué te dijo? Bueno, yo creo que él lo vio. A pesar de lo que habían dicho los socialistas en Santa Cruz en el año 2018, yo creo que él fue receptivo. Cuando le expliqué, le enseñé el acuerdo, le llevé un iPad y le llevé el acuerdo, se lo enseñé, le enseñé el vídeo, le enseñé la publicación en el boletín y le dije, y ahora tenemos que trabajar juntos, ustedes en la descontaminación, convencer al gobierno de España para que autorice la desmantelación, porque la tenía que hacer el gobierno de España. Bueno, en todo eso se ha trabajado y yo creo que debemos de seguir en esta línea, por encima de todo, no hacer política de la mala con algo que genera tanta ilusión y tantas expectativas en la ciudadanía, ¿no? José, estaba imaginándome las imágenes del principio, la portada de 1987. ¿Cómo recuerdas cuando eras un menudo la zona del barrio de la Cepsa, la zona donde está ahora la refinería? ¿Cómo la recuerdas? Toda la zona aquella de 3 de mayo, yo además recuerdo, salvo la famosa caseta de madera de Paco Poleo, donde se comía muy bien y la gente iba a comer allí, todo lo demás estaba en un estado bastante de abandono, ¿no? Estamos hablando de antes del Parque Marítimo, estamos hablando de cuando el Lazareto era el Lazareto, donde vertían basuras todos los municipios de Tenerife, hoy es el Palmetum, otro ejemplo de poder convertir lo feo en algo bonito y útil y que vale la pena ver, ¿no? Tenemos el Parque Marítimo hoy. En aquella época el otro día me decía un médico de Santa Cruz que ya lleva muchos años, me decía, allí habían bandadas de perros salvajes que campaban a sus anchas por esa zona. Habían coches abandonados, era una zona bastante abandonada de la ciudad. En aquel momento nadie pensaba, y fíjate que allí habían zonas históricas, el Castillo Negro. Delante del Castillo Negro, en aquella zona que no había nada, se puso una terraza de verano, en los 80. Entonces, ¿por qué? Porque no había nada, no había viviendas, no había absolutamente o prácticamente nada. Entonces, francamente, creo que el haber dado ese salto fue un paso importante y ahora vamos a dar un salto que tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que hacer un salto que no sea más de lo mismo, que sea algo innovador, algo original, algo del siglo XXI. Yo tengo la ilusión de poder llegar a verlo y yo creo que lo vamos a ver. Y la ciudadanía no nos perdonaría que lo hiciéramos mal. Por eso insisto, este es un asunto donde gobierno, cabildo, ayuntamiento, debemos siempre de ponernos de acuerdo con independencia de quién gobierne. Yo ayer agradecí a Ángel Víctor Torres y a Pedro Martín el hecho de que estuvieran allí, de que hubieran apoyado, como en el 2018 agradecí a Carlos Alonso y a Fernando Clavijo, de igual manera, porque creo que el alcalde de Santa Cruz lo que tiene que hacer es sumar sobre su ciudad, sumar cosas positivas sobre su ciudad. A mí me tocó eso y salvando todas las distancias, como a García Sanabria, le tocó mediar con los propietarios de los terrenos para que los vendieran a Cepsa. Cepsa primero fue a Gran Canaria a invertir, a hacer la refinería.
Y cuando llegó a Gran Canaria, ellos querían los terrenos de la isleta, pero en la isleta estaba la zona militar y entonces no lo dejaron. Entonces se vinieron, el alcalde García Sanabria intervino y se vinieron a Santa Cruz. Y entonces cuando vieron esos terrenos que estaban a las afueras, estaban muy a las afueras, entonces el alcalde García Sanabria intervino como mediador. Curiosamente, cuando se inauguró la refinería en 1930, ya García Sanabria no era alcalde, porque pasaron unas cuestiones de carácter político que al final no pudo continuar. Entonces, bueno, así se escribe la historia. Él lo inició y, sin embargo, no fue el que lo inauguró. José Manuel, muchísimas gracias. Hay una frase que sueles utilizar mucho, que es: hagamos que las cosas sean posibles, que las cosas pasen. Lo pensaste, aprovechaste la oportunidad, como la aprovechó el alcalde García Sanabria, y pasaron, y va a pasar. Es cuestión de creer y confiar. Gracias, José Manuel. Muchas gracias, Manolo. Gracias por la oportunidad. Adiós. Tengan buena noche.